Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash, Yahweh siendo el nombre verdadero de Dios, Yahweh Shai siendo el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo, y doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino, en inglés conocido como Great Millstone o GMS, y esos son los hombres que me enseñaron esta verdad, que son los siervos del Señor y los apóstoles regresando en la reencarnación. Y shalom, bendiciones a la elección. Yahweh Bashem El Shai Barakatham. A ustedes, hermanos sinceros, y las pocas hermanas, shalom. En esta lección vamos a entrar en Isaías 53, que entra en nuestro Señor Yahweh Shai. Y también esto comprueba que el Señor, el Mesías, fue escrito en el Viejo Testamento. Por el Espíritu Santo de Yahweh Bashem El Shai, vamos a entrar en esto y ojalá que esto sea edificante. Este es Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje o reporte? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿Quién ha creído el mensaje del Señor por medio de los profetas? La elección. Las ovejas de Yahweh Shai. Los que tienen fe y los que fue dado fe, porque fe es un regalo, que Yahweh nos ha dado. Y como explicó Yahweh Shai en Mateo 13, solamente hay un remanente pequeño que se le fue dado los misterios. Contrario a lo que es enseñado en las iglesias, todo el mundo no puede recibir este mensaje o las buenas noticias. Ni siquiera nuestro propio, ni siquiera todo Israel puede recibir esta verdad. Dice, y el brazo poderoso está hablando de Yahweh Shai, porque otro título para el Señor, el Hijo, es la mano derecha de Dios. Dice 2. Mi siervo, hablando de Yahweh Shai, creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Dice, como raíz en tierra seca. Esa tierra seca representa a Israel en un estado perdido. Porque también la agua es otro parábola, otra palabra para la verdad. ¿Y qué fue, para qué fue, o por qué fue enviado Yahweh Shai? Para profetizar las buenas noticias, el evangelio. Juan el Bautista preparó el camino para Yahweh Shai, para que el Señor venga y traiga el mensaje del reino por venir, el reino de los cielos, y para sanar a nuestra gente, siendo la nación de Israel, que hoy en día se están llamando los morenos, llamados morenos, latinos y nativoamericanos. Dice, como raíz en tierra seca, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Y esto no está hablando que el Señor era un hombre feo, sino que no era popular, no tenía una reputación. Gente no lo respetaba porque no tenía, no fue enseñado en los templos. Él no era un fariseo, un sacerdote. Él era un israelita del tribu de Judá. Y en ese día los levitas estaban jactando, porque tenían el sacerdocio. Y también cuando Yahweh Shai proclamaba que él era el Hijo de Dios, la gente lo miraba, especialmente la gente que vivía en su pueblo,
lo miraba como un hombre regular, y no, como está escrito, ellos lo conocían como el hijo del carpintero, como si era un israelita común. Ok, so Yahushua, cuando él vino, no vino y no como un ángel todo majestuoso. Ok, no era un hombre popular. Él era un hombre odiado por mucha gente. Dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. So ahí está. La gran mayoría de nuestro pueblo rechazó a Yahushua. Cuando él hacía milagros, nuestra gente decía, él echa demonios por el poder, por el poder de Satanás. Ok, so lo llamaron un diablo cuando él hacía milagros. Y se fue rechazado, despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y Yahushua sufrió mucho en la carne porque vino como un hombre y no él tuvo un nacimiento regular, o que él fue tentado por Satanás. Y no él sufrió ansiedad. Ok, hay versículos donde Yahushua miraba a su gente en un estado destruido, perdidos. Y Yahushua, hay dos escrituras que Shalom, Salah, que me entró una llamada. Pero como dije, cuando Yahushua miró su estado, su gente en un estado destruido, perdidos, como ovejas sin una pastor, él empezó a llorar, So Yahushua tuvo que soportar todo tipo de sufrimientos. Okay. La realidad que él fue odiado y menospreciado, rechazado. Nuestra gente lo quería matar. Al mismo tiempo, él se sentía mal. Mirando a nuestra gente perdida. Y luego Satanás tentándolo. Y Yahushua es el rey de todo Israel. Sí, y no tenemos el rey David, pero Yahushua es sobre el rey David. Ok. So, el primer rey de Israel es Yahushua. So, imagínense, Yahushua viniendo humilde, sabiendo que él es el rey de todo Israel, pero la gente menospreciándolo, rechazándolo y hablando todo tipo de mierda de él. Y él tenía poder espiritual. Pero él se puso bajo sujeción, bajo la voluntad de Yahweh. Dice, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Cuando no, para no ir profundo. Y eso, Yahushua vino para su nación. Como te dice en Mateos 1:21, Yahushua vino para salvar a su pueblo, a la nación de Israel. Dice, y pensamos, ¿dónde estamos? Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. So estos detalles, estas escrituras, claramente están hablando del Mesías Yahushua. ¿Quién más en historia ha sufrido por la causa y pecados de una nación? Sino Yahushua.
¿ok? Y Yahabushai tuvo que sufrir todas estas cosas y no tuvo que pagar para nuestros pecados, porque Yahabushai es o un título de Yahabushai es el Cordero de Dios, que quita el pecado de su nación Israel. ¿Ok? So, por eso fue Yahabushai, crucificado. Porque la única manera que íbamos a ser redimidos al Señor es que un sacrificio tuvo que tomar lugar, man. Ok, so bien rápido, déjeme tener una escritura acá. Este es Hebreos 9:22. Nomás voy al punto, dice Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ok, so por la ley del Señor, Yahweh, que le dio la ley a Moisés, en los tiempos antiguos, la sangre te redimía, la sangre de una cordero, un chivo, una paloma. Pero Yahabushai, que es mucho más mejor que la sangre de un cordero, él fue un sacrificio para la nación de Israel, man. Y solamente tuvo que ser sacrificado una vez. Ok. Porque como una vez más, de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso Yahushua tuvo que dar su vida para sanar a la nación de Israel de sus pecados. Porque si no hubiera derramamiento de sangre, no hay justificación. Ok, no hay sanamiento. So tengo otra más. Esta es la primera. No podemos hablar suficiente sobre Yahabushai y su sacrificio y su resurrección, man. Ok, constantemente tenemos que mencionar a Yahabushai. Primera Pedro 2:24. Sí, 24, Salaki, man. Dice: "21 dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como el ungido Yahushua sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Por eso él fue el perfecto sacrificio. Yahushua no pecó. Él era ese cordero espiritual sin mancha, el perfecto sacrificio para redimirnos y sanarnos de nuestros pecados. Y esa es otra cosa. Una de las razones, una razón porque este capítulo me inspiró a hacer esta lección, porque a veces lo que pasa es que Satanás, él saca, él trae cosas a tu mente que has hecho en el mundo antes de la fe, man. Toda tu maldad, toda la mierda que has hecho, y a veces te sientes como mierda, a veces te sientas, que no eres digno para estar en la fe,
Y es la verdad, man. Nosotros, si miras nuestros hechos, no somos dignos para estar en esto y tener fe. Pero no se trata de eso. El Señor, nos escogió para recibir la verdad sin hacer hechos, y es lo que es, man. ¿Ok? Pero también una manera para batallar esos pensamientos es que Yahawashi ya cubrió todo eso. ¿Ok? Y luego también hicimos esas cosas en ignorancias, en nuestra ignorancia. ¿Ok? Si tú sinceramente crees en Yahawashi, o el Señor ya cubrió eso. ¿Ok? So no dejes cosas que has hecho en el pasado que te pesen. ¿Tú crees en Yahawashi? ¿Qué dijo Yahawashi? Que el Hijo de Dios tiene la habilidad de perdonar pecados si crees en Él. Déjeme agarrar eso bien rápido. Ese es a Mateos 9:6. Dice, pues, para que sepas que el Hijo del Hombre, right, hablando de Yahawashi, que ese fue otro título que el Señor tenía, dice, tiene potestad o el poder o la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. All right, so Yahawashi tiene el poder para perdonar pecados. Y Yahawashi dio su vida, right, para borrar esos pecados, para cubrir, esos pecados. Él derramó su sangre para que para que ese sacrificio tenga efecto. So como leímos en Hebreos 9:22, que con sangre, dice, right, porque por sangre eres purificado, dice, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, pero por Yahawashi derramó su sangre, eso sí hay perdón. Eso no se preocupan por cosas en el pasado, todo, aunque sea fucking asqueroso, lo que sea, man, maldito, porque, shit, man, hemos hecho cosas terribles contra el Señor, right? Pero Yahawashi ya cubrió eso. Y tienes que creer en eso. Si no, Satanás va a tirar eso en tu cara y te va a destruir. Por eso fe en Yahawashi es bien importante. So, ¿dónde estamos? Right? Segundo, 1 Pedro 2:24 o 21. Dice, o 22. Dice, él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Right? Porque Yahawashi tenía el poder para destruir al entero imperio romano. Pero él tuvo que sujetarse a la muerte para glorificar a Yahweh, right? Y sus instrucciones y sus profecías. Debajo su causa dejaba su causa en manos de Yahweh, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. So ahí está, man. Tengan fe en eso. Y por eso digo lo que dije, man. No podemos hablar suficiente sobre Yahawashi por su sacrificio y por y la resurrección. So Yahawashi es nuestro Salvador. Right? Sin Yahawashi no hay perdón de pecados, no hay salvación.
y no hay un camino o una puerta al Padre. Right? Dice, por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas. Right? Mira tu vida antes de la verdad, man. Todos nos desviamos del camino, de Yahweh Hashem Yahushai. Todos merecíamos muerte hasta que Yahushai, te abrió los ojos, right, por medio del poder de Yahweh, y el Señor Yahweh Hashem Yahushai te dio fe. Y eso es lo que te justificó. Right? Como dice en Galatas, como Abraham fue contado justo porque tuvo fe en Yahweh. Porque también a Abraham, él era un idólatra, porque su padre era una idólatra. Pero el Señor lo sacó de ese carril malo. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Y eso se conecta en lo que estábamos leyendo en Isaías 53. Dice 5. Isaías 53 y 5. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, right? Fue crucificado, azoteado y aplastado por nuestros pecados. Right? So, cuando leen los evangelios, cuando Yahushai estaba en la cruz, dice la escritura que todos los pecados de Israel estaban sobre él, man. Dice, fue golpeado para nuestro... No estamos. Y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Con quién? Con Yahweh. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Esto claramente está hablando de Yahushai en el Viejo Testamento. Otro buen capítulo para leer, hablando de Yahushai, es Salmos 22, que dice la misma cosa que Isaías 53. Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Right? Como dijo Pablo en el libro de Romanos, todos caemos cortos de la gloria de Yahweh. Dice, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Que hicieron los romanos con Yahushua, lo torturaron, man. Lo azotearon. Y antes de eso, nuestra gente, los que rechazaron al Señor, lo entregaron a las manos de los romanos. Prefirieron que un criminal sea libertado sobre Yahushua, que él era inocente. Pero últimamente fue profecía. Tuvo que pasar así. Pero el castigo todavía cayó a esos malditos israelitas. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Right? Yahushua se aguantó, man. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. You know what? Hay que leer eso bien rápido
en Mateos 1 y 21, para agarrar más preceptos para que esto sea claro. Dice, y tendrá un hijo y lo llamarás, aquí dice Jesús, pero ese nombre no es el nombre correcto. Right? El nombre correcto es Yahawashi. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es claro, uno más. Y esto fue las palabras de Pedro. ¿Ok? Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, right, y los apóstoles también, nosotros tenemos que obedecer a Dios, Yahweh, antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestro antepasado levantó a Yahawashi de los muertos después de que ustedes lo mataron, colgándolo en una cruz. Luego Yahweh lo puso en lugar de honor a su derecha, right? El brazo poderoso, como príncipe y salvador. Y lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado por el derramamiento de la sangre de Yahawashi. All right. ¿Dónde estábamos? Isaías 53:9. Él no había hecho nada malo. Right? Él era perfecto. Y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto a la tumba de un hombre rico, right? Y José de Arimatea le dio esa tumba, right? Que fue un discípulo secreto. Y se formaba parte y pueden leer eso en Juan 19, y se formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo. Eso fue el buen plan del Señor Yahweh, causarle dolor a Yahawashi. Porque ¿qué era el plan? Para perdonar a Israel de sus rebeliones y sus pecados. Todo lo que has hecho, right? Yahweh mandó a Yahawashi hacer ese sacrificio para sanarte, para borrar esos pecados. All right? So no dejes que Satanás traiga todo eso. No dejes que Satanás te destruya tu mente por lo que has hecho en tu ignorancia. Ok, Yahawashi nos sanó. All right? Y fue el buen plan de Yahweh que esto pase, man. Dice, sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, right? Que son los creyentes, la elección. ¿Ok? Esa es la descendencia de Yahawashi. Dice, disfrutará de una larga vida. En sus manos el buen plan del Señor Yahweh prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Right? Últimamente todo Israel, pero empezando con la lección. Pero él cargará con todos los pecados de ellos. Le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. All right, so hey man, y no me tengo que ir a trabajar. Ojalá que esto fue edificante, man. Los que creen en Yahawashi, hey, tus pecados son perdonados. All right, Yahawashi está en el Viejo Testamento y Yahawashi es el único que nos puede redimir al Padre, man. Y Yahawashi solamente vino para su gente, los israelitas, los que se llaman los llamados morenos latinos y latinoamericanos, man. All right. So todo honor y gloria y crédito a Yahawashi por esta verdad, man. Y una vez más, ojalá que esto fue edificante. Shalom.